Bienvenidos a la clase número 10 de complemento del curso Matemática 1, impartida por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. Los contenidos que veremos en esta clase son funciones sinusoidales, resolución de triángulos y la parte de ejercitación que queda para el alumno. Funciones sinusoidales. Podemos definir las funciones sinusoidales como aquellas cuya gráfica tiene la forma de las gráficas de funciones de seno y coseno. Con esto nos referimos a que tienen que ser parecidas, no exactamente iguales. Entonces, si nosotros tuviéramos un gráfico, digamos algo así, y mi gráfico fuera... Uy, me quedó horrible, pero fuera así, como que no fuera ni exactamente seno ni exactamente coseno, también está bien. ¿Sí? Porque uno diría, ah, esto puede ser un seno trasladado. Así que está perfecto. Ahora, como definición nos dicen, si nosotros consideramos una función periódica de periodo P y nuestra función tiene un valor máximo m mayúscula y un valor m minúscula, entonces vamos a considerar la amplitud de la función como el valor mayor, el máximo, menos el mínimo dividido en 2. En el caso de nuestras funciones seno y coseno, vamos a hacerlo solo con uno. Digamos que lo vamos a hacer con seno. Seno tiene esta forma. Y nosotros sabemos que el máximo de la función seno es 1 y el mínimo es menos 1. De este modo uno dice la amplitud debería ser el valor mayor menos el valor menor dividido en 2. En este caso nos daría 1. Así que la amplitud de nuestra función seno, también de la función coseno, es 1. Y acá tenemos el mismo ejemplo. También nos dicen, si nosotros consideramos ahora esta otra función, menos 3 seno de x más 5, el valor máximo es 8, que lo obtenemos cuando seno vale menos 1, y el valor mínimo es 2, que lo obtenemos cuando el seno vale 1. De este modo, la amplitud de esta nueva función es 3. Acá deberíamos empezar a darnos cuenta, por ejemplo, que la amplitud de seno y coseno es 1, que es el numerito que acompaña a seno y coseno. Y acá la amplitud es 3, que se parece mucho a este número que acompaña al seno. Teorema. Las funciones seno de bx y coseno de bx, así como ya modificándolas un poco, son funciones sinusoidales, pero ahora de periodo 2pi dividido en el valor absoluto de ese valor b. ¿Cómo lo demostramos? Uno dice, bueno, si mi función es periódica de periodo p, significa que seno de bx más p es lo mismo que seno de bx, porque le estamos agregando solo el periodo. Si nosotros desarrollamos esto, obtenemos acá abajo el seno de la suma. ¿Qué es lo que pasa? Que el lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho. O sea, este seno de b tiene que coincidir con ese y todo el resto no debería existir. De ahí uno dice, ah, este valor tiene que valer 1. Como ese valor vale 1, entonces este debería valer 0. De ahí tenemos que el valor de BP necesariamente es o 2pi o menos 2pi. Entonces uno dice, ah, ok. Si el valor de BP es 2pi menos 2pi, yo puedo separar mi periodo P. Y puedo decir que es 2pi, que a veces es positivo, a veces negativo, dependiendo del valor de B, dividido en B. Y de ahí tenemos que el periodo de estas funciones que están contraídas o dilatadas es 2pi partido en b. Definición. La frecuencia de una sinusoidal es 2pi partido en p. Recordemos que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Y el periodo que nosotros acabamos de ver era, lo acabamos de ver acá arriba. Ahí está, 2pi partido en b. De una sinusoidal sería eso.
Como observación importante nos dice, si nuestra función es de la forma seno de x más c, significa que estamos trasladando nuestra función o hacia la derecha o hacia la izquierda. Y todo depende si es que este valor de c es positivo o negativo. Más específico, si nosotros tenemos seno de x más c, el número menos c, que es cuánto nos estamos trasladando a la derecha o a la izquierda, dependiendo del signo de c, es lo que nosotros vamos a llamar diferencia de fase, que es cuánto nos trasladamos de nuestra función original. Además, como un resumen de los datos que hemos visto, nos dice, si tengo una función, fíjense, multiplicada por algún valor, el x también está multiplicado y tenemos este valor de c que nos está trasladando la función, entonces vamos a tener, si es que a y b no son cero, la amplitud es el valor absoluto de este número que está acompañando al seno o al coseno, tal como lo notamos en el ejemplo de arriba. El periodo también nos dijeron que era 2pi partido en b. Y ahora la diferencia de fase sería menos c partido en b. Sería cuánto nos corrimos, pero considerando el signo contrario del que aparece acá. Esos tres elementos me van a ayudar a mí a saber cómo es la función en comparación con la función seno original o coseno original. Por ejemplo, calcule la amplitud, el periodo, la diferencia de fase y vamos a graficar estas funciones. En el ejemplo 1, el 1, entonces tenemos la función igual a 2 seno x menos pi cuarto. A ver. Ya. De aquí nosotros podemos sacar al tiro la amplitud. Recordemos que la amplitud es el valor absoluto de este número que acompaña al seno en este caso. Así que sería 2. Si fuera menos 2, la amplitud también sería 2, porque sería el valor absoluto de menos 2. Diferencia de fase. En este caso debería ser solamente pi cuartos. Ah, me faltó el periodo. Vamos a ver, periodo. El periodo es 2pi dividido el número que acompaña al x. En este caso es 1, así que nuestro periodo sigue siendo 2pi. Y ahí estamos. Ya. Para este gráfico nosotros tenemos que considerar que el periodo sigue siendo el mismo, la amplitud varía un poco y la diferencia de fase que me dice que estamos trasladados pi cuartos hacia la derecha. Yo voy a hacer un pequeño bosquejo de nuestra función original y después de esta modificada. Ya, entonces, si nuestra función seno original fuera esta, sabemos que deberíamos llegar hasta 1. De hecho, voy a tener que ampliar un poquitito esto. Ahí está. La nueva función me dice, ahora la amplitud es 2. En vez de llegar solo hasta 1, vamos a llegar hasta 2 y hasta menos 2. La diferencia de fase me dice, usted se está trasladando pi cuartos. O sea, nosotros nos vamos a correr un poquitito a la derecha. La mitad de pi medios, la mitad de este punto máximo. Y ahí nos vamos a ir corriendo un poquitito a la derecha. Ojo que esto es un bosquejo, no es perfecto. Y como vamos a llegar hasta arriba, esto debería ser así. Llegamos hasta arriba, bajo. Y bajo mucho. Y subo mucho. Y ahí estamos. Ese es más o menos nuestro bosquejo del ejercicio 1A. ¿Qué me dijo? La amplitud 2, o sea, vamos desde menos 2 hasta 2, crecimos mucho.
Diferencia de fase, nos corrimos pi cuarto a la derecha. Y el periodo sigue siendo 2pi, así que eso no lo modificamos mucho. Esto dice que nuestra función no se contrae ni se dilata en forma horizontal. Ujú. El ejercicio B queda para ustedes. Y nosotros vamos a hacer el 2. Vamos a probar. Vamos a hacer el primero. Los otros también quedan de ejercicio. El 2 nos dice, se muestra en estos tres dibujos alguna gráfica de la forma a seno de bx más c o a coseno de bx más c. Y nosotros tenemos que determinar la función. Lo importante del ejercicio es que nos dicen que se está mostrando un periodo. Así que yo con eso puedo saber todo. Por ejemplo, de la primera función, yo podría decir, esta se parece mucho al seno, porque parte en cero. Así que voy a pensar que esto es una función seno, la primera. De ahí, yo puedo ver, la amplitud va entre menos 5 y 5. Así que del primer gráfico de nuestro ejercicio 2, tenemos que la amplitud es 5. Además, tenemos que el periodo nos dio pi medios. Se fijan que va desde 0 hasta pi medios. Uno dice ya, si el periodo nos dio pi medios. Por ahí nosotros nos acordamos que el periodo es 2pi sobre b, perdón. 2pi sobre b. Y acá nosotros podemos despejar el valor de b, ese b minúscula que aparece acá. De acá yo puedo decir, bueno, los pi se van a simplificar y me va a quedar que b vale 4. El b pasa multiplicando, el 2 pasa multiplicando, b vale 4. Y la diferencia de fase, ¿cuánto en comparación con el seno estamos trasladados? Creo que nada. Así que ponemos como 0. De este modo, la primera función debería ser 5 seno de el b vale 4, sería 4x más 0 o menos 0, así que lo podemos dejar así. Si por alguna razón alguien no quería utilizar la función 5 seno de 4x por cualquier cosa, porque creyó que era una función coseno trasladada, también está bien. En este caso, en el caso de que nosotros pensáramos que era una función coseno, uno dice, bueno, la amplitud se mantiene, el periodo también, pero sí vamos a tener una diferencia de fase. ¿Por qué? Porque si fuera coseno, el gráfico debería ser como este tercero que está acá. En el eje Y deberíamos topar el punto máximo de nuestra función sinusoidal. Así que esto está trasladado. ¿Cuánto está trasladado? Yo acá me puedo fijar. El punto máximo lo tiene entre 0 y pi cuartos, justo al medio. Así que está trasladado pi octavos. Entonces, esta es como nuestra segunda forma, donde la amplitud sigue siendo 5, el periodo se mantiene con 4, o sea, perdón, el periodo me dice que es 2pi, que me sirve para sacar el b, solamente eso, que me dice que el b vale 4, ¿sí? No es que el periodo sea 4, el periodo era pi medios. Y la diferencia de fase, acá nos dice, nos corrimos la mitad entre 0 y pi cuartos, así que nos corrimos pi octavos. Y nos corrimos pi octavos hacia la derecha, así que positivo. En este caso, en el caso de el que estoy rayando en azul, debería ser 5 coseno de el 4x y la diferencia de fase es pi octavos. Entonces, fíjense, yo multiplico acá menos pi octavos. ¿Ya? ¿Por qué nosotros ponemos el 4 afuera? Es porque la diferencia de fase, como nos dijeron acá arriba, es menos c partido en b. ¿Ya? De ahí uno dice, ya, si es menos c partido en b, fíjense que la expresión era
A coseno de bx más c. Si yo factorizo por el b, nos queda b por x más c partido en b. Y ahí sí, esa es mi diferencia de fase. Por eso yo acá dejé multiplicando el 4. Y como mi diferencia de fase era positiva, acá va el signo contrario que es negativo. Y ahí estamos. El resto de los ejercicios queda de tarea para ustedes. Resolución de triángulos. Resolver un triángulo significa poder encontrar todos los datos que nosotros necesitemos. Entre esos pueden ser los ángulos o los lados de nuestro triángulo. Para esto tenemos dos teoremas. El teorema del seno, que nos dice, si usted tiene un triángulo cualquiera, no es necesario que sea un triángulo rectángulo. Entonces, para este triángulo se cumple esta relación. Seno de alfa partido en A es lo mismo que seno de beta partido en B, lo mismo que seno de gamma partido en C. ¿Cómo se demuestra esto? Yo voy a hacer un dibujo acá. Quizá no me quede tan lindo. Ya, ahí tenemos un triángulo cualquiera. Es importante que recordemos que no es un triángulo rectángulo, puede ser cualquiera. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros acá desde cualquier vértice podemos trazar la altura. Estas que están marcadas como h de b, h de a, h de c. La propiedad de la altura es que cae al otro lado, al lado opuesto, en forma perpendicular. Así nosotros calculamos las alturas. Y digo, bueno, mi triángulo ABC le puse la altura y yo acá puedo empezar a determinar ciertas cosas. Voy a completar un poquitito. Y esta, como es la altura desde A, se llama h sub A. Ya, de acá, tal como nos dicen acá abajo, yo digo, ok, me faltaron los ángulos. Gamma. Entonces, seno de alfa, elegí uno mal. Probemos con el otro, con el de abajo. Uno dice, seno de beta sería cateto opuesto partido por hipotenusa. Y acá nosotros decimos, bueno, ¿cuál es mi cateto opuesto? La altura, desde A. Y la hipotenusa sería el contrario al lado recto, al ángulo recto, que sería C. Y por eso nos dicen H sub A sobre C. También acá, esto, fíjense que fue considerando este triángulo que nos pasó, que nosotros dividimos acá abajo. Si consideramos el mismo triángulo, o sea, el otro, la misma división, el triángulo de arriba, uno dice seno de gamma era opuesto h de A sobre hipotenusa, que sería el opuesto al lado recto, B. Con esto nosotros podemos despejar un poquitito, podemos despejar el h de A. Mismo abajo, podemos despejar el h sub A. Como h sub A es igual en ambas ecuaciones, yo las puedo igualar y al final digo C seno de beta es lo mismo que B seno de gamma. Este B pasa dividiendo, este C también. Y ahí tenemos la última parte de la expresión. Si hacemos lo mismo con otro lado, digamos que vamos a trazar la otra altura. Podemos trazar esta, la azulita. Lo mismo, como es la altura desde C, cae en perpendicular. Y acá uno dice, nuevamente, como se me formaron dos triángulos, voy a hacer la relación para estos dos triángulos. Primero para el de la izquierda, y uno dice, seno de alfa era, ¿cómo era esto? Opuesto, que era la altura desde C, porque el vértice considerado es C, sobre la hipotenusa, en este caso es B.
Lo mismo para el triángulo de la derecha. Uno dice, seno de beta es, ¿cómo era? Opuesto, la altura desde C, sobre la hipotenusa, en este caso es el A, el opuesto al lado recto. Podemos despejar la altura desde C. Y digo, la altura desde C es igual a la altura desde C. Puedo igualar esto y nos queda el A dividiendo, el B dividiendo. Y ahí tenemos todo. Fíjense que tenemos la primera parte. Y además, como me dijeron que seno de beta partido en B es igual a seno de gamma partido en C, yo puedo juntar estas dos expresiones. Y ahí tenemos nuestro teorema completo. Teorema del coseno. Acá, nuevamente vamos a considerar un triángulo cualquiera ABC. No es necesario que sea un triángulo rectángulo. Eso es lo importante, que nos va a funcionar para cualquier triángulo. El teorema nos dice, un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, parecido a Pitágoras, menos 2AB, 2 estos multiplicados por el coseno de gamma, coseno de el ángulo que corresponde a ese lado, al opuesto a ese lado. Y lo mismo para los otros lados. Sirve eh, para cualquier lado que uno elija como en específico del triángulo. Ya, para demostrarlo, ¿qué hace uno? Dice, ojo que acá tenemos un triángulo cualquiera con ángulos alfa, beta, gamma. No es un triángulo rectángulo. Acá nosotros trazamos la altura desde B. Como es la altura, cae en perpendicular y se me forman dos triángulos rectángulos. Y esta altura, bueno, es la única que vamos a considerar, por eso le ponemos solo h y no h sub b. Entonces, para el triángulo de la izquierda, fíjense que acá dividimos la altura, o sea, con la altura se divide este segmento en este valor p y el que sobra. Ya, nosotros, ¿qué vamos a decir acá? Vamos a decir, para el triángulo de la izquierda, que es rectángulo, Pitágoras nos dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bueno, lo mismo que acá abajo. Y para el triángulo de la derecha también pasa lo mismo. Uno dice ya, la hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. ¿Pero cuánto vale este? Vale el segmento completo, que es b, menos ese pedacito p. B menos p al cuadrado. De acá nosotros tenemos dos relaciones. De la segunda vamos a despejar el h cuadrado. Entonces vamos a tener, los cuadrados no se notan mucho. Ahí sí. Y este valor de h cuadrado, lo vamos a reemplazar acá. Así que reemplacemos. Voy a desarrollar un poco esta expresión. Acá con el cuadrado del binomio. El menos con todo sería menos b cuadrado. Menos con menos nos queda más 2bp menos p al cuadrado. Y acá uno dice, este con este se nos va. Nos queda una expresión un poco más cómoda, pero todavía no se parece a lo que nos dijeron acá. Acá, ¿qué notamos nosotros? Tenemos el a cuadrado, tenemos b cuadrado, pero ahora con resta, y este p es el que me está sobrando. Pero, tal como nos dicen acá abajo, el coseno de gamma debería ser adyacente, que era este pedacito que llamamos b menos p, sobre la hipotenusa a. Entonces, de acá nosotros podemos despejar el valor de p. Y ahí uno dice, el a pasa multiplicando,
y vamos a despejar el valor de P. Este lo vamos a reemplazar en lo que está subrayado ahí en azulito. Entonces nos va quedando. Voy a multiplicar. Acá nos queda 2b por b, 2b cuadrado. 2b por a con resta, 2ab coseno. Ya. Términos en común, b cuadrado, menos b cuadrado en realidad, más 2b cuadrado, los podemos sumar. Sería menos 1 más 2, nos queda 1 positivo. Y ahí tenemos la expresión que nosotros andábamos buscando, que es la primera. Si se fijan, nosotros le dimos los valores o los nombres a los segmentos A, B y C. Por eso, si usted los cambia, nos pueden dar las otras expresiones. O si yo hubiese trazado la altura desde el vértice A o desde el vértice C, también me hubiese resultado. Por eso, esta es como la generalización. Con la primera demostración, nosotros estamos listos. Vamos viendo el ejercicio. Nos dice, vamos a hacer el ejercicio 2, que el ejercicio 1, vayan probando. El ejercicio 2 nos dice, dos botes salen del mismo puerto a la misma hora. Uno viaja a una velocidad de 30 millas en la dirección noreste. Vamos viendo. Si tenemos nuestro puerto, uno dice, bueno, hacia arriba está el norte, hacia abajo está el sur, a la izquierda el oeste y acá a la derecha el este. Nosotros podemos hacer como unas pequeñas líneas para hacernos una idea de la rosa de los vientos. Bueno, ahí me quedo un poco chueco. ¿Qué es lo importante? Que nos dicen el primer bote sale en dirección noreste. Noreste significa que está justo mitad entre el norte y el este. Y uno dice, bueno, aquí habían 90 grados y la mitad sería 45 y 45. El segundo viaja a una velocidad de 26 millas por hora en dirección sur 75 este. Uno dice, ya. Desde el sur hacia el este hay 75 grados con respecto al este. Entre el sur y el este, 75. Y dice, ¿qué tan apartados están nuestros botes después de una hora? Digo, ya a ver, después de una hora, el primer bote iba a 30 millas por hora. Así que esta longitud debería ser 30. Y vamos a hacer que ahí está nuestro barquito. Y el segundo iba a 26 millas por hora. Digamos que ahí, 26. Y acá está nuestro segundo botecito. La distancia o qué tan apartados están los botes sería calcular esta longitud. Y acá uno dice, nosotros en esta expresión deberíamos utilizar el teorema del coseno. ¿Por qué? Voy a devolverme. El teorema del coseno, si se fijan, utiliza el lado C con respecto a los otros dos lados y al ángulo comprendido entre ellos. Acá yo tengo dos lados, 30 y 26, y puedo calcular el ángulo de acá al medio. Entonces, uno dice, este pedacito de acá medía 45. Este pedacito de acá medía 15. Así que 45 más 15, vamos a decir nosotros que son 60. Y ahí tengo. Entonces, le vamos a llamar, digamos, distancia D a este lado y por el teorema del coseno, uno dice, el lado que estamos buscando al cuadrado es igual a los otros dos lados al cuadrado menos la multiplicación de ellos por 2 por el coseno del ángulo acá al medio. Y vamos a desarrollar.
Entonces vamos a ir despejando de a poquitito. Vamos a ir sumando y restando. Ya, como tenemos que la distancia al cuadrado nos dio esto, si es que no me equivoqué en los cálculos, igual ustedes revisan, me puedo haber equivocado acá en sumar o restar. Aquí uno dice, bueno, la distancia nos da aproximadamente, porque no es un valor exacto, 28,2 millas. Y ahí estamos. Y solo nos queda la parte de ejercitación que queda para el alumno.